Bueno, yo quiero empezar dándole las gracias a Orlando por la invitación que me ha hecho para que yo esté con él aquí esta noche, lo cual me hace muy feliz. Yo lo conocí trabajando en el Banco Nacional de Cuba, pero al leer su libro he seguido en él la trayectoria no solo de él, de toda la familia, cómo sus padres dejaron su tierra natal para emprender una nueva vida en un país lleno de promesas y futuro. Pero ¿quién les iba a decir que al cabo de los años iban a tener que repetir la triste historia? Fue muy dura la experiencia sufrida por Orlando con las vejaciones padecidas en los trabajos que llamaban voluntarios, a los que fue sometido sin que pudiera resistirse o negarse a los mismos, en cuyo caso corría el riesgo de no poder liberarse de aquella tiranía que ya había comenzado a esclavizar a todo el pueblo. La historia de Cabana es la historia de la nueva generación que había germinado en Cuba y que tuvo que dar un cambio radical a sus vidas para poder seguir viviendo en libertad, llevando consigo la mejor riqueza que puede tener el ser humano, aquella que llevamos en el corazón y en la cabeza. Yo lo felicito por su libro, porque refleja toda la odisea de un pueblo que se ha resistido siempre a vivir subyugado en la esclavitud. Te deseo mucho éxito con tu Cubateño. Gracias. Muchas gracias, Orlando, por haberme invitado a esta presentación, que desde luego hago con mucha satisfacción. Y voy a contar un poco cómo surgió esta relación última de presentador del libro de Orlando. Hace un par de meses me hizo una llamada telefónica. Nosotros nos conocemos de hace 30 y tantos años, hemos sido vecinos durante más de 20 años y obviamente hemos convivido mucho. Hemos disfrutado mucho en conjunto de una urbanización donde hay piscina, hay zonas comunes, incluso hemos plantado árboles para que no nos hicieran el cierre de la M30, que al final la hicieron definitivamente. En fin, que hemos convivido mucho tiempo. Y ya digo, me llamó hace como un par de meses y me dijo: oye, quiero que me presentes un libro. Digo, ¿cómo un libro? ¿Tú cuándo has sido escritor? Claro, efectivamente a mí me sorprendió gratamente y le dije automáticamente: Orlando, todo lo que tú haces está bien, por tanto, si escribes, seguro que lo haces bien. Me mandó el libro vía email y, bueno, yo me lo descargué en mi ebook, el PDF que me había mandado, y a los 2 días le dije: Orlando, ahora sí, voy a presentar tu libro porque luego merece la pena. Y, en definitiva, aquí estoy. Por supuesto, el libro merece la pena. Y un poco os voy a hacer una pequeña disección, sin entrar en detalles, de qué contiene el libro. Para mi punto de vista existen 3 vertientes importantes en el libro, 3 esferas. Una es la de la historia mundial, porque refleja todos los acontecimientos históricos del siglo XX de carácter importante, las 2 guerras mundiales, la guerra española, la guerra de Vietnam, la guerra de Corea, en fin, una serie de acontecimientos importantísimos en el mundo vistos desde el punto de vista de un caribeño. Luego es una historia de Cuba, que también se inicia prácticamente con la independencia de Cuba, en torno a 1900, y desde 1900 nos narra esa historia de Cuba combinada con la historia de España. Sobre todo en los primeros capítulos vamos a ver la historia de España, puesto que es la narración que él recibió de sus padres, como ya se ha dicho aquí, emigrantes gallegos. Y a partir de ahí cuenta su propia vida y la de su familia paterna y la de su familia filial, o sea, la familia de ascendientes y la familia de descendientes y la propia. Y en esas 3 vertientes que vemos en su libro vamos a ir viendo combinada una cosa y la otra con un arte magnífico, como si fuera un escritor de 100 libros. Realmente vemos, por ejemplo, que también se cuenta la vida social de Cuba de los años 50, cómo en ese momento La Habana se había convertido en la capital del show business, cómo el Tropicana, y no solo el Tropicana, sino el Montmartre, el Sanssouci y tantos otros cabarets eran receptores de la flor y la nata de entonces, como digo, del show business. Estaba allí Nat King Cole, estaba allí Carmen Miranda, Josephine Baker, nuestro Xavier Cugat, en fin,
todo el mundo actuaba, todo el mundo que se consideraba importante dentro de la música y dentro del arte escénico, pasaba por Cuba y pasaba por La Habana. Y eso nos lo narra con una alegría y una presencia magnífica. También nos cuenta sus avatares para llegar a licenciarse como contador público, lo que aquí llamaríamos economista o auditor, cómo compatibilizaba su trabajo personal de joven con esa universidad, lo que a él le costó llegar a conseguir ese título universitario y cómo después pasa las oposiciones difíciles, complicadas del Banco Nacional de Cuba y llega a ser un magnífico y un importante funcionario del Banco Nacional de Cuba. Pues bien, entonces llegó Fidel y se truncó todo. El esfuerzo que Orlando Cabanas había hecho para llegar a ser un alto funcionario del Banco Nacional de Cuba llegó en un momento en el que la revolución le truncó esas posibilidades. Como sabéis, Fidel es un insulto a la inteligencia y prueba de ello pues tiene alguna narración que nos hace Orlando y que incluso alguno de vosotros conoceréis de esa anécdota famosa, que la voy a leer literalmente, no os entretengo mucho, va a ser 4 párrafos, del libro en el que nos cuenta. Según una versión, en el Consejo de Ministros, Fidel había informado sobre la necesidad de sustituir al hasta entonces presidente del Banco Nacional, doctor Felipe Pazos, que no estaba dispuesto a asumir el proceso de nacionalización de la banca. Y afirmó que para sustituirlo necesitaban un buen economista. Dicen que el Che levantó la mano y Fidel le increpó diciendo: ¿desde cuándo eres tú un buen economista? A lo que el Che le contestó: había entendido que se buscaba un buen comunista. Entre risas, dijo Fidel: pues vas a serlo tú mismo, Che. Quizá lo que necesitamos en realidad es un buen comunista. Bien, esto lo vivió Orlando en sus propias carnes. Él, que se había preparado intelectualmente para regir los destinos del Banco Nacional de Cuba, y seguro que hubiera llegado a ser incluso presidente del Banco Nacional de Cuba, se vio que inmediatamente le costó coger su mochila y marcharse a lo que ya, sobre todo los cubanos, conocéis como la agricultura. En definitiva, el gran campo de concentración en que se convirtió Cuba con esa agricultura. Orlando cuenta en el libro cómo todo lo que él llevó a la agricultura era una mochila con un martillo, unos clavos, una soga, y bueno, también se pudo llevar una libreta y un lápiz que le sirvió para ir tomando nota de de la narración que él en su día pensaba ya hacer. Pero hete aquí que esa libreta se quedó en Cuba porque, claro, al pasar la aduana tuvo miedo y dijo: ¿quién va a coger estas notas? No quiero que las coge nadie. Se las dejó a su padre y, en definitiva, como su padre y él no volvieron a verse, pues la libreta se quedó en Cuba. Pero esa libreta ha sido sustituida por una magnífica memoria, y es la memoria de Orlando. Orlando nos narra con todo detalle cada uno de las personas que eran importantes en la revolución, las personas importantes en la contrarrevolución. Narra una cantidad, nos cita una cantidad de personas enormes con todo detalle de nombres, apellidos, no nos dice las fechas de nacimiento de Milagro. O sea que demuestra en su libro esa gran capacidad de memorizar todo aquello que le fue ocurriendo a lo largo de su vida en Cuba. Pero llegó un momento en que esos 22 meses y 21 días que le tocó estar en la agricultura, cortando caña, plantando café, como él nos cuenta, plantando café para nada porque se plantaba donde no se debía, se plantaba en el momento indebido. Las cabezas pensantes solo pensaban en la revolución, las pocas cabezas pensantes a las que Fidel le dejó pensar no tenían esa capacidad para dirigir aquel país, y por eso también nos cuenta Orlando con cifras y con pelos y señales cómo la recolección de azúcar iba descendiendo año a año, pese a que las manos eran cada vez mayores. Cuanto más manos se dedicaba a la agricultura, menos era la producción. La verdad es que la narración es una narración objetiva. Nos ha dicho el presentador del acto
que Orlando pone su opinión, pero a mí me parece que no. A mí me parece que Orlando cuenta los hechos, narra los hechos y luego las opiniones las sacamos nosotros en conclusión, según nos parece. La verdad es que son hechos narrados con toda la realidad del mundo y, por tanto, con toda la veracidad. Y, para mí, me ofrecen esa sensación de credibilidad que Orlando ofrece, al que todos conocemos y, por tanto, no nos puede engañar. Otro tema importante en el libro son las citas. Cada capítulo, son 11 capítulos del libro, va precedido de una cita de un personaje importante, de un filósofo, de un estudioso, de una persona relevante de la historia del pensamiento mundial. Empieza precisamente, la primera de sus citas es de José Martí. Como sabéis, José Martí fue el personaje más importante en la independencia de Cuba y, por supuesto, un personaje también importante a considerar por la propia revolución de Fidel. Y la cita también tiene que ver con la inmigración. Yo vengo de todas partes y hacia todas partes voy. La segunda cita es de una poetisa gallega que todos conocemos, que es Rosalía de Castro, y que nos cuenta aquello de adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequeños, que sabéis que luego cantó Amancio Prada y que todos conocemos. Siguen las citas, cada uno de los capítulos llevan la suya: Bertolt Brecht, Víctor Hugo, Juanito Valderrama, que también haciendo alusión a la inmigración, Voltaire, Aristóteles, Calderón de la Barca, Churchill, y bueno, hay una cita que es anónima y que es el letrero que figuraba en el campo de exterminio, en el campo de concentración de Auschwitz nazi, en el cual decía: el trabajo os hace libre. Y realmente esto es precisamente lo que encabeza el artículo dedicado a la agricultura. Con qué fina ironía nos cita Orlando una frase que los nazis utilizaron y también otras dictaduras como la de Fidel no dudaban en utilizar. Pero Orlando busca la salida. Para Orlando lo más importante desde que ha ingresado en la agricultura es salir, pero no salir de la agricultura, es salir del país. Y todo su esfuerzo lo va a dedicar a eso. Sus niñas tienen entre 3 y 5 años. Necesita que esa familia tenga una visión de futuro, que puedan prosperar. Él no puede quedarse toda la vida cortando caña, como es la perspectiva que se le ofrece allí. Y por eso busca la salida, la encuentra, llega a España, y el día que llega a España dice: por fin la libertad. Y esa sensación de libertad, tenemos que tener en cuenta que Orlando llega a España en el año 69. Aquí teníamos una dictadura en principio. Franco vivía en el Pardo, no había muerto todavía Carrero Blanco, o sea que estábamos todavía en plena dictadura. Pero como dice un amigo mío, hay dictaduras y hay dictadurísimas. Y la de Cuba, la de Fidel, Orlando nos demuestra que era de las dictadurísimas, si no otros calificativos que todavía serían mucho más graves. En conclusión, el libro es un modelo de autosuperación, de búsqueda de la libertad, de identidad del ser humano, de la propia personalidad. Yo creo que Orlando ha hecho un trabajo magnífico. Y además, si añadimos que tiene 76 años, perdón, va a cumplir 77 en enero. Está medio ciego. Su esposa, la memoria no la tiene ya muy bien, pero él su memoria la tiene magnífica. Y así nos lo demuestra. Y vamos a aprender mucho. Yo ya he aprendido mucho leyéndolo, lo voy a releer. Y seguro que todos vais a aprender mucho leyendo este libro de Orlando, de esas sensaciones personales, de la historia de Cuba, y nos vamos a refrescar también de la historia mundial. Muchas gracias, Orlando, por tu libro. Nos ha hecho mucho bien. Gracias a ti.